¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables agentes educativos, estudiantes de Prepa en Línea CEP. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión de videosesión de módulo, Mi vida en otra lengua, generación 36, semana 1. Es muy importante, estimados estudiantes, que los estamos aceptando a ustedes en nuestra sala Zoom. Quienes quieran ingresar, es muy importante que entren con su micrófono apagado y seguimos aceptando a todos los estudiantes durante todo el transcurso de la sesión. Pues bien, pues vamos a iniciar con el orden del día, que es la presentación del equipo. Vamos a hablar acerca del objetivo de esta videosesión, los contenidos programáticos de la unidad 1, la unidad 2, y también vamos a tener lo que es el abordaje disciplinar con las nociones gramaticales, el vocabulario y las actividades de práctica, y finalmente llegamos a las conclusiones. Recuerden que el modelo educativo está centrado en el estudiante y por ello pretendemos que nos acompañen en sala Zoom. Ya tenemos a 3 estudiantes en sala Zoom y quienes gusten acompañarnos para que abran micrófono y puedan participar. Bien, pues vamos a dar a conocer la presentación del equipo. Se encuentra nuestra especialista disciplinar, la maestra Leslie Flores Baneco, en el chat de YouTube, así también nuestra especialista del aprendizaje, la maestra Mayrani Ixchel Reyes García, quienes van a estar pues acompañándoles en la sala YouTube. Asimismo, me acompaña mi compañera asesora de la didáctica disciplinar, la maestra Yenisei García Contreras, quien les va a estar dando el uso de la voz a quienes estén participando en sala YouTube, y también si quieren comentar algo, con todo gusto ella va a leer sus comentarios y participaciones. Y estoy a sus órdenes, Salomé Hernández Monroy, y también soy asesora de la didáctica disciplinar. Y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompañan 2 asesores expertos disciplinares del idioma inglés, que es la asesora virtual Marta de Jesús González Solís y también el asesor virtual Francisco Alberto Espinosa Morales. Bienvenidos, asesores. Y bien, pues vamos a dar a conocer el objetivo. Para ello le cedo el uso de la voz a mi compañera, la maestra Yenisei García. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues el objetivo de esta sesión es el siguiente: comprender y producir textos orales y escritos acerca de diferentes circunstancias que están sucediendo en el momento en que se habla y acerca de uno o más eventos en un momento específico del pasado, para relacionarse con otras personas en diferentes contextos de su vida cotidiana. Las reglas de comunicación: por favor, escriban correctamente su nombre en el chat de YouTube, respeten los comentarios o puntos de vista de sus compañeros, abran el micrófono en la sala Zoom hasta que se les autorice. Asimismo, levanten la manita para poder participar. Recordemos que estamos aprendiendo y que podemos cometer errores. El contenido programático de esta sesión es el siguiente: la unidad 1, What are you doing? At the school, in the free time, sharing information, trying something new. Unidad 2, What were you learning? What was happening when you, talking about my past, and changes through the ages. Recuerden, por favor, revisar los materiales que se encuentran en plataforma para que ustedes puedan practicar y obtener las habilidades del idioma, que son reading, listening, writing, and speaking. Continuamos, maestra. Muchas gracias, maestra Yenisei. Pues muy bien, estimados estudiantes, ya estamos el día martes. Esperemos hayan revisado pues todas estas actividades que ustedes van a realizar, que son 2. La actividad integradora 1, cuyo nombre es Dancing at Damulan, donde describirán lo que está ocurriendo en la escena recreada del baile del molino de la Galette, de forma oral y escrita en inglés. Se les va a solicitar la grabación de un audio y por lo tanto los invitamos a revisar la turba. Les pedimos a quienes van ingresando con nosotros mantener su micrófono apagado. Muchas gracias. Bien, también es muy importante que dentro de los espacios abiertos ingresen a estos espacios, ya que sus asesores virtuales pues les están dando esta guía para poder resolver de una manera asertiva su actividad integradora y logren también la grabación del audio y con los tiempos
que estos se solicitan. También tenemos la actividad integradora número 2, que es Meanwhile, donde compartirás y solicitarás información en inglés de manera oral y escrita sobre uno o más eventos que ocurrieron simultáneamente en el pasado. En este caso estamos hablando acerca de un robo del vecino, por eso ven esta imagen. También les van a pedir la grabación de un audio. Los invitamos de verdad a revisar la rúbrica, ya que es muy importante no incurrir al plagio. Y bien, pues vamos a darle el uso de la voz y ceder estos micrófonos al asesor virtual Francisco Alberto, quien muy amablemente va a dar inicio a esta sesión. Adelante, asesor. Muchas gracias, maestra. Okay, guys, so let's start this session. And well, let's start introducing ourselves. So for those guys that are in Zoom, I want you to introduce how. First, listen to me, and then try to do yourselves the same as I did. So first, I am going to say, give me a second. I am Francisco Espinosa. I live in Monterrey. I like to watch TV, to watch TV shows, to read books, and I dislike to eat onion. I don't like onions, and I dislike hot days. So guys, I need 5 volunteers who wants to introduce themselves. So Joanna, please. Hola, buenas tardes. Voy a intentar. Good afternoon, Giovanna. Good afternoon, teacher. I am Giovanna Lopez. I live in Ciudad del Carmen. I like watch movie. I dislike the fast food. Maybe I don't know say that word, but the hamburger, hot dog, I dislike. That. Very good. You're right. Fast food is the name for this kind of food. Excellent, Joanna. Thank you very much. Sorry, teacher. Can you repeat how do you say in English? Fast food? Fast food. Fast food. Okay. Thank you, Giovanna. Another volunteer? Fernanda? Well, first Monica and then Fernanda. Okay. Hello, good afternoon. Good afternoon, Monica. I am Monica Guadalupe. I live in Mexico City. I like butterflies, dogs, and chocolate cakes. I dislike spiders and snakes. Very good, Monica. Just remember, this verb, it is pronounced live. I live. I live. Okay. Very good. You. Excellent. Thank you. Fernanda, could you please? Fernanda Lopez. Sorry. I'm Fernanda. I live in Naucalpan. I like mandalas and I like spiders. Okay, dislike. Like and dislike. Okay, yeah. Very good. Edna, could you please introduce yourself? Hi, good afternoon. Good I am afternoon. Fernanda. I live in Naucalpan, Estado de México. Fernanda, ¿podrías, por favor, apagar tu micrófono? Muchas gracias. Very good. Thank you, Edna. One last person. Pedro. Oh, Pedro doesn't have my microphone. Or could you speak, Pedro? Thank you. Sí. I am Pedro Schmidt. I live in Jano, Chihuahua. I like to do woodworking, and I dislike to talk to strangers. Okay, talk to strangers. Very good. One last person. Giovanna Lopez. Sharon Garcia, please.
I I am Sharon Garcia. I live Mexico City. I like the movies. I like cookies. I dislike um, spiders and cats. Um, Nada más. That's it. Well, instead of saying nada más, you can say that's it. Es todo. Okay, that's it. Okay. No, very good. Thank you very much, guys. So remember, if you didn't participate in this activity, well, you participate later. So now we have a listen activity. Remember, while you listen, take notes. Okay, because I'm gonna ask you about the video. So Miss Salome, could you please help us with the video? Thank you. So guys, pay attention to the video and take notes. Good morning, Lucy. Good morning, Jessica. How are you doing? I'm doing great, thank you. And you? I'm good too, thanks. Where are you going? I'm just walking around and enjoying the sun. Yes, the weather is so nice today. How about you? Where are you going? I'm going to visit my grandma. Is her house near here? Yes, it's only a 10-minute walk from my house. You are lucky. I miss my grandparents too. Where are they now? They live in San Francisco. Aw, so far away. Oh, sorry, Jessica, but I have to go now. Okay, see you. Goodbye. Bye, Jess. Good morning, Lucy. Good morning, Jessica. How are you doing? I'm doing great, thank you. And you? I'm good too, thanks. Where are you going? I'm just walking around and enjoying the sun. Yes, the weather is so nice today. How about you? Where are you going? I'm going to visit my grandma. Is her house near here? Yes, it's only a 10-minute walk from my house. You are lucky. I miss my grandparents too. Where are they now? They live in San Francisco. Aw, so far away. Oh, sorry, Jessica, but I have to go now. Okay, see you. Goodbye. Bye, Jess. Listo, asesor Alberto. Thank you. Okay, guys, so raise your hand if you can tell me what is happening on the video. What is happening on the video? What is happening with Lucy? And what is happening with Jess? Raise your hand. Giovanna, could you please tell us? ¿En inglés o en español? Try to say it in English. If you can't say it in English, well, I'm gonna help you. Okay. Yes, Miss or Miss, are your grandparents? Yes, Miss, her grandparents. Very Her good. grandparents. Lucy, visit your grandmother. Lucy is going to visit her Lucy- grandmother. Lucy is going to visit her grandmother. Okay, very good. Thank you, That's Giovanna. it. That's it. Amanda, could you please tell us? I'm sorry, guys. Sorry, guys, sorry. So could you please tell us, Amanda, where does Jessica's grandparents live? Where do Jessica's grandparents live? Monica? The grandparents live in San Francisco.
Yeah, very good. And where does Lucy's grandparents live? Lucy is the grandma's Lucy, no, Lucy's grandma lives near her house. Near her house. Very good, Monica. Excellent. Very good, guys. So let's continue with the presentation. Miss Salome, thank you, all of you, for your participations. But now it's time for grammar, my favorite part. And well, this grammar section, it is dedicated for present continuous. And remember, these grammar sections, I'm going to speak in English and in Spanish. And well, the present continuous, it is used to talk about actions that are happening right now, actions that happens at the moment of speaking, also actions that will end soon, and for temporary actions, guys. El presente continuo en inglés, chicos, se utiliza para hablar de acciones que están sucediendo al momento de estar hablando, es decir, en ese preciso momento, acciones que terminarán pronto y acciones que son temporales. Okay? Do you have a question about the usage for present continuous? Do we have questions in YouTube? Miss Jenny, Miss Salo, here in Zoom? By Zoom? No question, teacher. Okay, thank you. We don't have questions in YouTube. Okay, very good. Well, then let's continue. So, guys, tell me, what is she doing? Brenda, could you please read the first sentence? This one. Brenda, you can or can't? Well, let's give the opportunity to another person. Ayari Estrella, could you please read the first sentence? No. Ricardo, please. Hello. Hello. Pam is dancing right now. Okay, Pam is dancing right now. You can see we have in here the verb to be and also the ing ending in the verb. Pedro Schmidt, could you please read the second sentence? She is dancing on the beach. On the beach sand. Very good. And Giovanna, could you please read the third option? Yes. She is wearing black clothes. Black clothes. Very good, guys. Very good pronunciation either. Guys, very good. So if you can see in those, all of these three sentences, we have the use of the verb to be in here, and also the ing ending in all the verbs. You can see this, the use of verb to be and the ing ending on verbs, it's characteristic for the present continuous. And well, let's continue to the structural part, the structure. Okay. So as I told you guys, we have the verb to be in the constructions and the verb with the ing ending. So the structure for the present continuous starts with a subject, which can be whichever pronoun that we can have, for example, I, you, he, she, and so on. Then we have the verb to be, and remember per each verb to be, we have, per each pronoun, we have a specific form for the verb to be. For example, we can use am with I, we can use are with you, with we, and with they, and we use is, the conjugation is, with he, she, and it. And then we have the verb with the ing ending, for example, in here, playing, and then the complement. Elena Urias, could you please read the first sentence? This one. Yes.
Thank you. It says, I am playing with my son. Excellent. Very good. Armando Dichi, could you please read the second sentence? Or Abigail Camila? No. Sara Hanai? You are watching this virtual session? Thank you. Aurora, could you please read the third sentence? He's baking a cake. Okay, very good. And Ricardo Franco, could you please read this sentence? She is baking some cookies. Thank you, very good. Monica, could you please read this sentence? Yes. It is finding a bone. Okay, a bone, very good. Pedro Schmidt, could you please read the next sentence? We are sleeping in a hotel room. Okay, very good. Giovanna, could you please read this sentence? The next one. They are reading a book. Okay, very good. And the last sentence, who wants to read? Who wants to read it? Monica, please. You are speaking English. You are speaking English. They are reading a book. That's right. Very good, guys. Thank you for your participation. Let's continue with the next slide. Claro que sí, asesor Alberto, si me permites un minuto, me gustaría pues saber si en sala de YouTube tenemos algún comentario referente al presente continuo. Vamos bien para que nos apoye amablemente el asesor virtual Alberto a resolver alguna duda. Entonces me gustaría leerlos. Miss Jenny Say tiene los controles de YouTube para que nos apoye si hay alguna duda. Vamos bien. Por lo tanto, en sala YouTube dicen que todo va muy bien. Perdón, en sala Zoom. Y esperemos la respuesta de Miss Jenny Say. Miss Jenny Say. Sí, también en YouTube. De hecho, estaba practicando Jessica López. Dice que si puede, que si está correcta su oración. I am baking a cake. Yes, that's right. I am baking a cake. I am baking a cake. You can see we have the verb to be here and the verb with the ing ending. So that's right. It's present continuous and it's an action, well, that you're supposed to do by the time you speak. Okay, excellent. Next, teacher. Okay, well, let's continue now. Thank you. And well, now we have the negative form of the present continuous. Well, the negative form of the present continuous, it's almost the same as the affirmative. The only thing that changes is that we add the particle not. So we start with the subject, then we have the verb to be, the negative particle not, the verb with the ing ending, and the complement. Remember that the fusion of verb to be and the negative particle, well, we have two options to pronounce them and to write those. So we can say I'm not or I am not. We can say are not or aren't, which is a contraction, is not or isn't. Okay, we have these two options. Whichever you feel more comfortable with, well, is the one that you have to use. But both are correct. Are not or aren't, is not or isn't. Well, now let's practice the spelling of those sentences. Giovanna, could you please read the first sentence? I love playing with my son. Very good. Thank you. Sara Hanai, could you please? You are not watching these virtual sessions, or you aren't watching these vision sessions. Virtual sessions. Very good.
Excellent. Antonio de Lucio, could you please? Good afternoon. Good afternoon. He is not baking a cake. He is not baking. He isn't baking a cake. Okay, remember this word, it is pronounced baking. Baking, okay. Okay, excellent. Sharon, could you please? Next. It or she? She? The one you want. Okay. It is not finding a bone. It is not finding a bone. Very good. Excellent, guys. So now, Miss Jenny, Miss Salo, do we have questions in here? Or in YouTube? We don't have in YouTube. Thank you. We don't have any question by Zoom. Thank you. Very good. Well, let me, I was forgetting something quite important, but now I'm gonna give you the explanation. Miss Salo, could you please come back to the affirmative? Thank you. Muchas gracias, Miss Salo. Estaba olvidando darle la explicación en español, chicos. Muy importante. Ahora, ¿qué sucede con el presente continuo? Bueno, ya lo mencionaba en inglés, pero ahora lo menciono en español. El presente continuo se forma con el uso del verb to be, que lo tenemos aquí, y con el uso del verbo con terminación ing. ¿Cuál es la estructura? Bueno, comenzamos con un sujeto, seguido del verb to be, que recuerden, para cada pronombre tenemos una conjugación, más el verbo con terminación ing y un complemento. Por ejemplo, hablando de la conjugación del verb to be y los pronombres, podemos utilizar am con I, are con you, con we y con they, y utilizamos is con he, she, it. Ejemplo de esto, you are watching the virtual session. Tú estás viendo la sesión virtual. Tenemos el sujeto, el verb to be, más un verbo con terminación ing que es watching, y por último tenemos el complemento, que es this virtual session, esta sesión virtual. ¿Ok? Ahora vamos con la parte negativa, con la estructura negativa. Y bueno, la estructura negativa es casi lo mismo que la estructura afirmativa. Lo único que cambia es el uso de not. Y bueno, al agregar esta partícula, tenemos una posibilidad con el verb to be. Bueno, con am not no hay posibilidad de hacer la contracción, de hacerlo cortito, pero con is y con are sí se puede. Con am not, I am not, lo tenemos que dejar I am not. Podemos contraer el am con el I, con el pronombre, pero no podemos hacer la contracción am y partícula negativa. Sin embargo, con are sí se puede, con is también. Podemos decir are not o aren't, o is not o isn't. Y la estructura es sujeto más verb to be más partícula negativa not, verbo con terminación ing y complemento. Ejemplo, you are not o you aren't speaking English. Tú no estás hablando inglés, que en todo caso sería I am not speaking English, porque no estoy hablando inglés ahorita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos Zoom? ¿Alguna pregunta, chicos en YouTube? Que tengan, Miss Salo, Miss Jenny. ¿Todo bien? No question, teacher. Okay. Well, let's continue with the last section of the structure, which is the interrogative form. And well, guys, the interrogative form of present continuous, it is formed, or it is construct, starting with the verb to be, and then we have the subject, the verb with the ing ending, and the complement. Okay. So if you remember, on affirmative and negative sentences, we start with subject and verb to be, then verb with ing ending and complement. When we talk about a question, we have to start with the verb to be and then subject, verb with ing ending, a complement. And well, an example of this, Edna, could you please help us reading the first sentence? Am I playing with my son? Okay, so am I playing with my son? So that's the question. Antonio, could you please read the last sentence?
Are you watching this virtual session? Are you watching this virtual session? Okay, yes or no? Well, this kind of questions, this kind of answers we can have. And the answer is yes, because all of us are watching, we are watching this session. Giovanna, could you please help me with the next sentence? I'm sorry, next question. Is he baking a cake? Is he baking a cake? Very good. Sarah, could you please, next? Is she baking some cookies? Okay, very good. And Brenda? Is it finding a bone? Okay, is it finding a bone? Very good. Okay, guys, excellent pronunciation, excellent. So now let me explain this in Spanish. Chicos, las preguntas en presente continuo. Bueno, comenzamos con el verb to be en su estructura, seguido del sujeto, más verbo con terminación ing y complemento. Ejemplo de esto, tenemos, am I playing with my son? Es una pregunta, ¿estoy jugando con mi hijo? Are you watching this virtual session? ¿Están viendo estas sesiones virtuales, esta sesión virtual? Lo importante que identifiquen aquí es que a diferencia de la oración afirmativa y negativa, vamos a comenzar con el verb to be, no con el sujeto. Después del verb to be tenemos el sujeto, verbo con terminación en G, complemento, y bueno, el signo de interrogación que es muy importante para la pregunta. Miss Jenny, Miss Salo, do we have questions? ¿Tenemos preguntas? Tenemos unas... Okay. Adelante, Perdón, Miss Jenny. en YouTube tenemos una. Ok. La A, ¿cómo se pronuncia cuando está sola? Ahorita que estabas con los ejemplos de a cake, bone. A cake. Ah, well, it depends. It depends. If it's American English, it's a cake. And if it's British English, it's a cake. So it depends on the localization or the kind of English, the type of English you're learning. But if you say a cake, it's okay. Or a cake, it's okay either. Both are correct. Okay. Muchas gracias. No, thank you. By some teacher, everything, it's okay. Okay, well, if everything's right, let's continue then. You're excellent. Very good. And then, well, now we have a game, guys. You have to tell me well, you have to tell me whether the sentence is right or wrong. Chicos, ahora tenemos un quiz y ustedes tienen que decirme si la oración es correcta o no es correcta. Bueno, de lo que está, dependiendo de lo que esté diciendo la oración y la imagen, es correcto o no es correcto. Recuerden levantar su mano para participar, chicos en Zoom, y si tienen alguna duda, no duden en hacerla, en preguntar. Pues, vamos a comenzar. Gracias, teacher Alberto, y una precisión más. Al utilizar toda la pantalla completa, quienes estemos participando, vamos a apagar únicamente en la sección de juegos nuestra cámara para que se visualice completamente las oraciones. Muchas gracias a todos. Okay, guys, the sentence says, are they cleaning the restaurant? And if you can see the image, well, you have to tell me if that's right, option A or B, no. Yes, they are. No, they aren't. Ricardo, could you please tell me? Yes, they are. Okay, let's select yes, they are. Excellent. Very good. Now let's continue. She, the guitar, are reading or is playing. Antonio? Antonio de Lucio? She is playing the guitar. Okay. Very good. Excellent. Next. Is she reading a book? Fernanda? No, she isn't. Yes, she is. Which is the answer? Is she reading a book? Yes, she is. Very, very good. Excellent. Next. I at the office. Monica? I'm not working at the office.
I am not working at the office. Very good. Excellent. Let's continue. Edna, could you please read the sentence with the answer? Edna Lara? They aren't reading a book. They are having lunch. Very good. Excellent. Thank you, Edna. You're welcome. No, thank you. Next, Sarah, could you please read the sentence with the answer? Sarah Hanai. We are painting the new house. Okay, we are painting. Painting. Painting Sorry. the new house. Option B. Very good. Excellent, guys. Antonio, could you please read the sentence with the answer? They are playing tennis. No, they aren't playing tennis. Okay, option A. That's right. Very good. Next. Next, Monica, could you please read the sentence and the answer? Yes. Is Leslie playing video games? Yes, she is. Okay, option A, very good. Excellent, guys. Next, Giovanna, could you please read the sentence with the answer? I am watching a film. I am watching a film. Very good. And excellent, guys. You did quite good. And in a very short time, you are on fire. Muy bien, chicos. Lo hicieron excelente. Let's continue with the WH question, guys. And Fernanda, could you please help me with the pronunciation of these questions? Fernanda López. ¿Me podría ayudar con la pronunciación de las preguntas? Sorry. When, what, who, where, why, how. What Excellent. are you doing right now? Very good. What are you doing right now? And now I'm asking you this question, guys. Raise your hand in order to answer. What are you doing right now? Ahora yo les hago esta pregunta, chicos. Recuerden levantar su mano para contestar. What are you doing right now? Fernanda, tell us, what are you doing right now? I'm watching the video session right Video now. session, very good. Fernanda, I'm sorry. Thank you, Fernanda. Monica, could you please? I'm watching the video session and eating my food. Very good, thank you. And Abigail? I am watching the video session on the computer. Very good, in the computer. That's quite good. And guys, if you can see in here, we have the same structure as we have with the interrogative questions with the present continuous, but we add the WH question. And these kind of questions are called open questions because we cannot receive yes, no answers. We have to, the kind of answer we receive, it's more information. Chicos, las WH question nos sirven al combinarlas con la estructura interrogativa del presente continuo y de todos los demás tiempos a crear preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas, a diferencia de las que vimos hace unos segundos, no pueden recibir una respuesta de sí y de no. Deben de recibir, bueno, la información que se está solicitando, y para esto es cada una de las preguntas. Por ejemplo, when, what, who, where, why, and how. Y bueno, aquí tenemos a lo que se refiere cada una de estas preguntas. Miss Jenny, Miss Salo, do we have questions in YouTube or Zoom? I have no question here, teacher. Okay. Jenny? We don't have in YouTube, thank you. No, not yet. Well, excellent then. If there are no questions, let's continue. And in here we have the WH question with the present continuous, the structure. And well, the structure starts with the WH question, the verb to be, and the subject, and the question mark. This is when this example says, who is she? And we are asking for a person because we are using the question who.
and the question who help us to talk about persons. Then the longer version of this structure, well, we start with the WH questions, the verb to be, the verb with the ing ending, and the complement. For sure, the question mark. For example, who is watching the virtual session now? Okay, guys. Chicos, las preguntas con WH y el presente continuo. Les comentaba, sirven para formular preguntas abiertas. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de estructura. La primera estructura, comenzamos con el WH question más el verb to be, seguido del sujeto y signo de interrogación, porque es una pregunta. El ejemplo que tenemos aquí es who is she? Estamos utilizando la pregunta who, que nos sirve para preguntar por personas. Y bueno, la siguiente estructura que tenemos es, comenzamos con el WH question seguido del verb to be, más el verbo con terminación ing más complemento y signo de interrogación. Y bueno, también utilizamos la pregunta who para preguntar quién, y dice la pregunta who is watching the virtual session now? ¿Quién está viendo la sesión virtual ahorita en este momento? Okay. Do we have questions? Miss Salo, Miss Jenny? No, we don't have. It's everything okay. Thank you. Is everything right? Well, let's continue though. You're excellent. Excellent. Ok, nos gustaría pues escuchar a nuestros estudiantes quienes están presentes tanto en sala Zoom como en YouTube. ¿Con cuál actividad integradora relacionamos la explicación que amablemente nos compartió el asesor virtual Alberto Moreno, el presente continuo? Me gustaría escucharlos. ¿Con qué actividad integradora la relacionamos? Tenemos 18 participantes. Abigail, por favor, ¿con qué actividad utilizarías el presente continuo? ¿Con la 1 o con la 2? Maestra, es que esta semana se me hicieron un montón de recursos y apenas iba a ver de qué iba la actividad integradora. Ok, Mónica nos va a apoyar. Mira, vamos a escucharte, Mónica. ¿Con qué actividad integradora? With number 2. ¿Con la número 2? Bien, Yes. pues sí, efectivamente me están indicando que no les ha dado tiempo de revisar los recursos. Es muy importante revisarlos y recordemos que es con la actividad número 1. Ok, vamos a revisar la actividad integradora número 1 y les recomendamos que el presente continuo, para que lo tomen en cuenta, es para la actividad integradora número 1. Ahora sí, ¿en qué situaciones utilizarías las expresiones del presente continuo? Miss Jenny, ¿tienes algún comentario en sala YouTube? Al momento nada más la primera pregunta contestan first activity, con la 1, actividad 1, nada más. Gracias. Perfecto, muy bien. Es muy importante relacionar los temas para que al momento de realizar nuestras entregas no estemos utilizando una gramática que no corresponde. Entonces es la actividad integradora 1 y me gustaría escucharlos. ¿De qué se trató esta explicación? A ver, ¿en qué situaciones se utilizarían las expresiones del presente continuo o el tema del presente continuo? Denme un ejemplo de la vida real. Ayari, Antonio, Abigail, ¿quién se anima? Brenda, Edna, Fernanda, Mónica nuevamente, quizás. Ok, ya levantamos una manita. Abigail y posteriormente Elena. Adelante. Por ejemplo, hace ratito mi madre me preguntó qué estaba haciendo y literalmente una de las frases que salió aquí de ejemplo, serviría. Perfecto, ¿cuál sería? Nos va a apoyar el asesor Francisco si se te complica. ¿Cuál expresiones? I am watching the virtual session now. Okay, I am watching the virtual session now. Very good. Excellent. Excellent Great. construction. Muy bien construida la oración. Excelente. Muchas gracias. Bien, pues vamos a darle el uso de la voz a nuestra experta en el idioma también, nuestra asesora invitada, Marta. Adelante, asesora. Hello and welcome everyone and thank you so much for being here. Vamos a continuar con igual gramática. A mí también me encanta la gramática, pero de otro tema que también les va a encantar y les va a ser muy, muy útil. So we have the past continuous. Tenemos el pasado continuo aquí en esta ocasión. Un tip muy grande que les quisiera dar
siempre fijémonos bastante en el nombre de los temas porque nos van a ayudar muchísimo en lo que estábamos haciendo. Mr. Alberto nos está explicando acerca del presente continuo, cosas que están pasando ahorita, but past continuous are things that already happened, but where were happening in the past. Vamos a ver acerca de cosas que estaban pasando en el pasado, as we have here in the explanation. So we use it to talk about the actions that were happening or taking place in the past and started in the past and were interrupted. Estamos hablando de cosas que pasaron en el pasado redundantemente y a lo mejor se vieron interrumpidas en algún momento, pero estaban sucediendo, estaban pasando, estaban sucediendo a fin de cuentas. So that's the past continuous. That's the general explanation for the past continuous. Esa es nuestra explicación para el pasado continuo en cómo se usa. Now, we're gonna move on. Vamos a continuar, pero pues con algunos ejemplitos aquí para practicar nuestra pronunciación. So we have this question and we have this girl on the picture. Tenemos esta pregunta y una niña aquí en la imagen. Just give me a second here. Okay, so we have the question. What was she doing during her presentation? ¿Qué estaba haciendo ella durante su presentación? Tenemos tres opciones. Can somebody help me raising your hand to read the sentences? ¿Alguien me puede ayudar levantando la manita? Fernanda, can you go, please, con la número 1? Yes, she was dancing. Very nice. Thank you so much. Y tenemos a Ricardo. Can you go with number 2, please? She was wearing a blue dress. Excellent. Very nice. Y tenemos a Mónica. Número 3, por favor. Number 3. Yes, she was wearing pink ballet shoes. Thank you so much. Very, very nice. Okay, so let's move on. Vamos a continuar. Esto es como vieron aquí déjenme les pongo aquí. Podemos regresar tantito por favor a la, thank you so much. We have something that we have to pay attention to. Let me show you. Okay, here. Se parece un poquito, bastantito a lo que nos enseñó Mr. Alberto. Si se dan cuenta, hay una constante. Doing, dancing, wearing a blue dress, wearing pink ballet shoes. También tenemos el uso del ing, así como lo hicimos en el tema pasado, del presente continuo. Ahora, vamos a ver una diferencia bastante grande. So we have a difference here. So we don't use is, am, or are anymore. Aquí ya no vamos a usar is, am, o are. Aquí ya no usamos eso. Seguimos usando el verbo to be, pero acuérdense lo que les dije. Nos fijamos en el nombre del tema. Usamos el verbo to be, pero en pasado. Was, and you're gonna see a little bit more in the next slide, but that's the thing. Así si se pueden dar cuenta, estamos usando el verbo to be como quiera, pero en pasado. Les recuerdo, el nombre de los temas nos ayuda bastante a entender cómo funciona cada uno de estos. So, can we move on, please? Fernanda Lopez, do you have any question? ¿Tiene una pregunta, Fernanda? Or any comment? Es que vi que levantaste la manita. Sorry. Oh, it's okay, it doesn't matter. Okay, it's okay. So we have another very useful thing for us in the past. Una cosa que nos va a ayudar bastante también para saber si es pasado o no son expresiones. So we have expressions of time in past. Vamos a esas expresiones que tenemos su significado o su equivalencia al español, and we're going to do the pronunciation. I'm going to start and then you continue. Yo voy a comenzar con la pronunciación de estas expresiones en pasado y luego alguien de ustedes levantando la manita me va a ayudar por favor a pronunciar estas expresiones. Una cosa también muy importante, las podemos poner al principio de nuestra oración o al mero final para no interrumpir la oración. So, ahorita vamos a ver cómo las podemos usar cuando las ven aquí en algunos ejemplos más adelante. So, we have yesterday, last week, an hour ago, recently, a little while ago, in the past, y también tenemos this morning. Todo esto pues ya sucedió. ¿Alguien levantó la manita ahorita? Creo que era Ricardo.
No, I'm sorry. Ay, that's okay, doesn't matter. Alguien que, Giovanna, si me puedes apoyar, por favor, can you help me with the pronunciation, please? Yesterday, Very nice, yes. Can you continue, please? last week, Last week. an hour ago, Okay. recently, a little while ago, Excellent. in the past, Okay. this morning. Excellent. Very nice, Giovanna. Thank you very much. ¿Alguien más que se anime a la pronunciación de las expresiones de tiempo? Somebody else? Ricardo, please, can you go? Yesterday, Go. last week, an hour ago. Ay, eso no sé cómo. Está muy bien. It's very nice. An hour Okay. ago. An hour ago, okay. Recently, a little while ago. Okay. While, no? A little While, yes. ago. In the past, this morning. This morning. Very nice, Ricardo. Very nice pronunciation. And Fernanda, can you go, please, once again to help me? ¿Me apoyas, por favor? Yesterday, last week, an hour ago, recently, a little while ago, in the past, and this morning. Excellent, very nice, Fernanda. And we finish with Mónica. Terminamos esta sección con Mónica. Mónica, can you please tell me, can you repeat the expressions of time? Yes. Thank you. Yesterday, last week, an hour ago, recently, a little while ago, in the past, this morning. Thank you so much, and thank you a lot for your time and your patience for these expressions and this slide. Let's go ahead. Vamos a continuar con la parte que también me gusta mucho, la gramática. Vamos a ver, we're gonna first have the affirmative forms of the past continuous. Vamos a ver la forma afirmativa del pasado continuo en esta ocasión. So you can see something pretty similar to the, let me show you here. Here. You can see something very similar as I was telling you with the last topic. Vamos a ver una cosa muy similar con el último tema que nos enseñó Mr. Francisco, y es esta parte del ing. ¿Ok? Vamos a repetir esto así como lo vemos del ing en todas nuestras oraciones, como lo hicimos con el presente continuo. Aquí nuestra gran diferencia va a ser, como les estaba comentando, nuestro verbo to be. We still use the verb to be, of course, but it's going to be in past form. Sí vamos a seguir usando el verbo to be, pero lo vamos a usar con su forma en pasado. And we have two variations right now. Ya aquí tenemos dos variantes. So you can see here, let me show you with here. Okay, so we have the variation was. You can relate this to the singular pronouns. En la palabra was la vamos a relacionar con los pronombres que son singulares, o son de una por una de las personas. I, he, she, it. Yo, él, ella y eso. So we'll talk about one person. Aquí hablamos solamente de uno por uno, ¿ok? Cuando veamos que solamente es una sola persona, ya sabemos que vamos a usar was. Okay, and now we have the other variation of the verb to be in past. Vamos a ver la otra variante del verbo to be en pasado. So this other variation is the word where. La otra variante es la palabra where, but probably you are guessing this. We use it for the singular person, I'm sorry, for the plural persons. Esta, a diferencia de la que pusimos en color verde, que era la palabra was, vamos a usarla con los pronombres que son plurales, que son grupos de personas, más de uno, ¿ok? We have we, you, or they. Estos siempre van a ir acompañados de where, porque, les insisto, son plurales. So we have more than one person. Tenemos más de una persona, ya sabemos que vamos a usar where, ¿ok? So, once again, the structure is pretty the same. La estructura se parece bastante si se dan cuenta. We have a subject here. We have the verb to be in the past. That's the difference here.
the ing verb, and we have also a complement, okay? Aquí la diferencia, insisto, se parece prácticamente lo mismo que vimos con Mr. Alberto, pero en esta ocasión el verbo to be va a cambiar, como lo dice su mismo nombre, a pasado, okay? So, I'm going to ask you for your help. Just give me a second. That's it. Okay, so I'm going to ask you please to help me with the pronunciation of these sentences. Voy a pedirles que me apoyen con las primeras dos. ¿Alguien levantando la manita, por favor? Okay, we have Fernanda, Ricardo, and Sharon, and also we have Mónica. Fernanda, can you tell me las que acabo de aquí de encerrar en verde, por favor? I was playing with my son Xbox and you were watching this virtual session. Very nice. Thank you so much, Fernanda. Ricardo, can you go with, please, these two sentences? Yes. He was baking a cake. Mm-hmm. She was baking some cookies. Excellent. Very nice. Y seguimos con Sharon. Sharon, vamos a decir estas dos de aquí. It was finding a bone. We were sleeping in a hotel room. Excellent, very nice. Let's go with Monica. Yes, you were speaking English. They were reading a book. Very nice, thank you, thank you. ¿Vieron que levantó la manita alguien más, pero creo que la bajaron? Igual como quiera, doesn't matter. We have more sentences. Furthermore, so you can have more opportunities to participate. Tenemos más oraciones más adelante con la forma negativa, con las preguntas, así que no se apuren, vamos a continuar con esto. So this is for the positive form. Esa fue la forma positiva o afirmativa. We have to keep in mind, recordemos bastante, por favor, nuestras dos variantes, para singular y para plural. ¿Ok? That's the key point here. Aquí es como que lo más importante, acordarnos de cómo funciona el verbo to be. So, can we move on, please? Can we go ahead? Thank you so much. Now we have the negative form. Aquí tenemos la forma negativa. Abigail, ¿tienes alguna pregunta? You have any question or something? No. Okay, thank you. It's okay. So, one important thing about the negative or the sentences in general in English, una cosa súper importante acerca de nuestras oraciones en inglés es que siempre vamos a fijarnos en nuestro auxiliar o en nuestro verbo to be. In this case, we have the verb to be. En este caso, como tenemos el verbo to be, es el que nos va a dar como que toda la pauta para hacer todo lo que queramos. So, en esto va a recaer si es positivo, si es negativo, si es pregunta. Entonces, yo ahí me voy a fijar para saber qué voy a hacer. Aquí pues vamos a hacer que sea negativo. We have two options as with Mr. Alberto. Tenemos dos opciones como vimos con Mr. Alberto, igual con el presente continuo, pero aquí en pasado. So we have the complete option, la forma completa, or the contraction, o la contracción. So important, this is very important you to keep in mind. Una cosa súper importante para recordar es que nuestra forma completa vamos a verla cuando estemos escribiendo. If you pay attention, si ya pusieron atención, si no, no pasa nada, en sus actividades formativas les va a pedir que pongan sus oraciones con forma completa. So it's very important to keep this in mind. Es súper importante que lo recordemos, que nuestra forma completa la ponemos en la forma de escritura. Usually we have the contractions when we're speaking. Usualmente tenemos la contracción cuando estamos hablando. We speak faster than we write. Hablamos más rápido de lo que escribimos, entonces va a ser como que más rápido, más fácil usar nuestra contracción. But it's pretty the same here. Aquí tenemos prácticamente lo mismo. Okay, so the only thing that it's going to be kind of different, una cosa un poquito diferente sería la palabra not. Aquí pues me va a notar que no está pasando. So I was not playing with my son. I was not playing with my son. You were not, or you weren't watching this virtual session. Okay. Aquí vamos a tener esa leve diferencia para hablar acerca del negativo. So, give me a second. There we go.
I'm going to ask you for your help also once again. Voy a pedirles ayuda o apoyo, por favor, para ir pronunciando nuestras oraciones. Once again, raise your hand, levantamos la manita y vamos a ir, that's it. Vamos a ir pronunciando las oraciones. We have Elena. Elena, can you help me with these first two sentences, please? ¿Me ayudas con las primeras dos, por favor? Yes. I was not playing with my son, and you were not watching this virtual session. Excellent. Session. I don't know. It's okay. Session. It's okay. Thanks. Thank you. Antonio, can you go, please, with these two sentences? ¿Me ayudas con estas dos, por favor, Antonio? Yes. He was not, or he wasn't baking a cake. Cool. She was not, or she wasn't baking some cookies. That's very nice. Thank you. Muy bien, Antonio. Continuamos con Fernanda. These two sentences, please. Sorry. It's okay, doesn't matter. I'm sorry. It was not finding a bone. We were not sleeping in a hotel room. That's pretty cool. Thank you. Thank you so much. We have Ricardo. Please, can you go with these two sentences? Please, ¿me ayudas con estos dos, por favor, Ricardo? Yes, pero ¿cómo se pronuncia el weren't? ¿Weren't? ¿Cómo es? Es muy similar a como estás haciendo así, weren't. Weren't. Ajá. You weren't speaking English. They weren't reading a book. Pretty cool. Excellent. Thank you. Y Mónica, ¿me apoyas con las primeras dos, por favor? Yes. I wasn't playing with my son. You weren't watching this virtual session. Yes, very nice. Okay. So, Giovanna, you participate in the next one because we have another slide, okay? Participas en la siguiente, Giovanna, para que pues también no te quedes sin participar. Okay, gracias. Thank you. Yeah, es que tenemos bastantes. So, let's move on. Vamos a continuar. Esto fue para el pasado. La forma interrogativa o la forma de pregunta. Estas aquí que estamos viendo aquí en pantalla, these are yes, no questions. Estas son las de tipo yes, no question. Les digo, el mismo nombre de nuestra oración nos va a decir más o menos, al mismo tiempo, nombre de nuestro tiempo verbal nos dice más o menos cómo funciona cada una de nuestros tiempos verbales. So we have to pay attention to that. So if we have by this yes, no questions, so we have only two options to answer, yes or no. Aquí tenemos igual, como dijo Mr. Alberto, en presente continuo, aquí en pasado continuo, tenemos igual nada más dos opciones, o sí o no. Okay, so we only have these two options for these questions. Una cosa importante, recordando que en español siempre empezamos con nuestro amiguito, el signo de interrogación. We don't have that here. It doesn't exist here. Aquí esto pues no va a existir, ¿ok? Vamos a reemplazar o vamos a utilizar en su lugar, como les dije hace unos momentos, the verb to be in past. Siempre hacia el verbo to be o nuestro auxiliar van a definir todo lo que estamos haciendo. The only thing I have to do is to switch it. Lo único que vamos a hacer es intercambiarlo, ¿ok? If you remember the affirmative sentences, si se acuerdan de las afirmativas, empezábamos con el sujeto, con la persona. Aquí, pues nada más los intercambiamos de lugar. We only change places for each one. Nada más los cambiamos de lugar y ya tenemos la pregunta. So, also, many people are going to tell you, mucha gente les van a decir, ay, es que no sabemos cómo se empiezan las oraciones, las preguntas en inglés, no hay una forma definida. Si la hay, aquí podemos ver que siempre van a empezar con su auxiliar o con un verbo to be. ¿Ok? Entonces, si vemos el verbo to be, pues ya estamos viendo aquí que tenemos una pregunta de entrada. So, we start with the verb to be, and then we finish with the, here. Then we finish with the question mark.
Empezamos con el verbo to be y terminamos con nuestro signo de interrogación. Obviamente, pues así tenemos ya lista nuestra estructura. And we have the answer, but I'm going to tell you later, this, for these questions. Tenemos también una respuesta para este tipo de preguntas. So, pronunciation. This is going to be like the question. Vamos a hacer una pronunciación, pero para preguntas, como que no entendemos, como que estamos dudando de algo, ¿ok? Porque pues no sabemos qué está pasando, pues solo estamos preguntando. Just pay attention. Was I playing soccer with my son? Were you watching this virtual session? Algo así vamos a hacer con nuestra pronunciación para las preguntas. Okay, can somebody help me raising your hand for these questions? Sharon, can you go, please? Was I playing soccer with my son? Very nice. Were you watching this virtual session? Excellent, very nice. Continuamos con Sara. Can you go with these other two sentences, please? Was he baking a cake? Was she baking some cookies? Excellent, very nice. Continuamos aquí con el orden que vamos con Ricardo. Can you go, please? Was it finding a bone? Were we sleeping in a hotel room? Excellent, very nice. And Giovanna, you go, please, with these two questions. Were you speaking English? Were they reading a book? Excellent, very cool. And Elena, we finished with you this session, with this section, I'm sorry, with this first two questions. Please go ahead. Okay. Was I playing soccer with my son? And were you watching this virtual session? Very cool, very nice. Muy, muy bien que lo hicimos. Ahora, para este punto, pues tenemos la pregunta, pero necesitamos saber la respuesta a nuestra pregunta. So, as I told you at the beginning, we have two options. Yes or no. Tenemos dos opciones, sí o no. Ok, para esto, déjenme mover aquí un poquito porque no distingo bien. Listo. Para esto, we have to pay attention to the question. Usually it's going to tell us a lot of information for the answer. Pongamos atención a nuestra pregunta porque nos va a dar mucha información para la respuesta. For example, were we sleeping in a hotel room? So, si preguntaron con where, lo más probable es que yo tenga que responder con where. Yes, we were. Y si es negativa, sería no, we weren't, okay? So once again, my question, it's giving a lot of information for the answer. La pregunta me da la pauta o la información para mi respuesta. Así mismo vamos a hacer una con was. For example, was she baking some cookies? Okay, vamos a dar la respuesta. Yes, she was. Y si no lo estaba haciendo, sería no, she wasn't. Okay, so we have the answer based on the same question. Tenemos la respuesta basada en la misma pregunta. We have some exceptions here. Una excepción muy grande que suele ser las preguntas con you porque usualmente van dirigidas a uno mismo o a alguien más. Were you watching this virtual session? Si alguien me pregunta a mí esto, pues yo no voy a decir, yes, you were, porque pues no tendría mucha coherencia en lo que estamos diciendo. Gramaticalmente está bien, pero no tendría mucha coherencia. So, si me preguntan directamente a mí, pues digo, yes, I was, or no, I wasn't, ¿ok? Porque pues me preguntan directamente a mí. So, do we have any question or any comment up to here? Preguntas hasta aquí o algún comentario allá en YouTube o aquí en Zoom, alguien que se anime a preguntar o un comentario, whatever, something. It's everything okay, Miss. That's nice. We have one comment in YouTube. Okay. Francisca dice, entonces, ¿en la actualidad tenemos que escribir sin contracciones? No necesariamente. Digo, si es un espacio formal, por ejemplo, en las actividades formativas que estamos en una parte académica que es un nivel medio superior,
y pues también es para revisar la escritura si se nos requiere que escribamos la forma completa de las oraciones. Si ya es, por ejemplo, un ambiente como estamos aquí, que estamos dándole revisión a las dos formas para que sean conocidas por todos ustedes, podríamos dejarlo un poco con más libertad en ese aspecto. Y otra pregunta que hace Jenny Daniela. ¿Aplica también lo de los signos interrogativos para los de admiración? Sí, también aplica lo mismo. Igual, nada más en español se nos ocurrió empezar todo con los signos. En inglés eso no pasa. Igual vamos a hacerlo aquí igual. Cerramos, pero no abrimos con signos. Muchas gracias. Thank you. So, let's move on. Vamos a continuar, ya casi terminamos con la parte del pasado continuo. Ya solamente nos falta un poquitito y ya terminamos. So we already have the interrogative form for the just no questions. Y vamos a continuar con un jueguito aquí with the word wall. Give me a second here. Vamos a, igual vamos a hacer lo mismo, vamos a ir eligiendo las opciones adecuadas. We're going to do the name of the report. So we have the same instruction. I'm going to ask you, please, if we can, si podemos cerrar nuestros camaritas de video, igual también lo voy a cerrar para que se vea. Okay. Okay, so we have this first question. I have breakfast in the morning. Vamos a hacerla con el pasado continuo. Raising your hand, levantando la manita, vamos a darle respuesta. Sharon, can you go, please? ¿Qué nos puedes decir, por favor? I was having breakfast in the morning. Okay, let's check. Vamos a revisar. Igual, si gustan, vamos dejando la manita ahí levantada para pues ya ir cada quien participando. So you said, I was having breakfast in the morning. Okay, we're gonna check that. Very nice, thank you so much. Okay, continuamos con Elena. Elena, can you help me please with this one? Sure. I was watching TV yesterday night. Okay, let's check. Vamos a revisar. Oh, very nice. Excellent. Muy bien, Elena. Antonio, can you help us, please? We were playing video games yesterday at 3 o'clock. Oh, let's check. Excellent. Thank you so much. Very nice. Continuamos con Fernanda. Fernanda, please, can you go ahead? They weren't. They're doing their homework yesterday. Okay, cool. Let's check. Excellent. Very nice. Y continuamos con Mónica. Yes. My parents were not working when I came home. Okay, very cool. Let's check. Excellent. Very nice. Giovanna, to help us with the next one, please. Amairani was not singing a romantic song an hour ago. Okay, very cool. Let's check. Very nice. Very, very nice. Somebody else wants to continue, que quiera continuar con esta siguiente pregunta. Okay, Monica, please go ahead. Was she traveling to New York a little while ago? Okay, that was difficult, but let's check.
Excellent, very nice, very, very nice. Muy bien, Mónica, thank you. Okay, we have one more. Can somebody else help us? ¿Alguien más que nos apoye con este siguiente? Edna, please go ahead y terminamos con Antonio. Are we doing the right thing? Okay, let's check. She said, are we doing? Yes. Yes. Okay, let's check. Okay, it doesn't matter. It's okay. It's part of the learning part. Aquí en esta oración, la oración pasada, acordémonos, está bien la estructura que hiciste, pero la hiciste en presente continuo, está bien. Estamos trabajando ahorita con el pasado continuo, pero como quiera, la oración que hiciste, la estructura está bien en presente continuo. ¿Ok? Okay. So let's continue with the next question, the final question indeed, and for Antonio, I'm sorry. Antonio, ¿me apoyas con esta siguiente pregunta, por favor? Yes. Where? Okay, where? You reading the newspaper in the living room when you arrive? Okay, let's check that one. Oh, okay, it's okay, it doesn't matter, it's part of the learning process. Aquí, como quiera aprendiendo, en esta última oración, pues acordémonos, tenemos las dos opciones, que son was y where, y pues was nos ayuda con los singulares, en este caso, por ejemplo, con she. Lo hicimos excelente, very nice and very cool to everyone, and thank you so much for the participations of all of you. Muchísimas gracias por todas las participaciones de ustedes. Efectivamente, maestra Marta, pues estamos muy satisfechos con todos nuestros estudiantes. Recuerden que siempre hay que practicar. Eso aprendemos. Si nosotros tenemos errores, nos sirven para reafirmar. Les solicitamos a todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que estuvieron resolviendo los ejercicios en sala YouTube y encontramos algún área de oportunidad, aprovechar los espacios abiertos con sus asesoras y asesores virtuales para reforzar estos temas. ¿Qué nos tienes en sala YouTube, Miss Jenisei? Por el momento no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Perfecto, todos estuvieron participando y eso la verdad nos tiene muy contentos. Si viene la pregunta, ¿con qué actividad integradora vamos a relacionar el pasado continuo? Me gustaría escucharlos. Con la número 2, donde habla que entran a robar y tenemos que explicar lo que ya pasó. Efectivamente, con la actividad integradora número 2 sobre la explicación del robo. Entonces, es muy importante que pues visualicen nuevamente esta videosesión de módulo con todo lo que nos explicó muy atinadamente la asesora virtual Marta y créanme que les va a ser de utilidad. Muchas gracias. Y bien, ¿cómo aplicarías en la vida cotidiana el pasado continuo? Me gustaría escucharlos. ¿Alguien quiere participar? También pueden escribir sus comentarios en sala de YouTube para que Miss Jenisei nos apoye. ¿Alguien aquí? ¿Cómo aplicarían el pasado continuo? A ver, díganos, en su vida cotidiana. Ok, Ricardo, adelante. Sara, también. Te escuchamos, Ricardo. Preguntándole a mi hijo si hizo las labores que le puse a hacer en la mañana. Ok, ¿cómo quedaría? Si nos apoyas, maestra Normita, por favor. Martita, perdóname. Here, okay, I'm here. Okay, so, para preguntarle al hijo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo en la mañana, si estaba realizando las acciones. For example, it could be something like, what were you doing in the morning? Were you doing what I told you?
Perfecto, muy claro. Muchas gracias, Miss Martita. Pues sí, nuestros estudiantes están relacionando los contenidos que estamos abordando en esta videosesión con los contextos en su vida cotidiana. Muchas gracias. Pues aquí muy amablemente nos está anotando las preguntas, Miss Marta, de cómo podrías quedar esta oración en inglés. Muchísimas gracias. También teníamos otra participación. Queremos escucharlos. Sara, adelante. También puede servir o podemos utilizarlo para cuando vamos a dar información acerca de actividades que ya hicimos. O al preguntar a alguien, como mencionaba Ricardo, si ya hizo tal cosa que le habíamos pedido. Entonces, para eso podemos utilizarlo. Ok, recordemos para qué vamos a utilizar el pasado continuo, Miss Marta, por favor. Yes, okay, so we're gonna use the past continuous for activities that were happening in the past. Vamos a usar el pasado continuo para acciones que estaban sucediendo en el pasado. Por ejemplo, yo estaba viendo televisión. Tú estabas jugando con el bebé. I was watching TV. You were playing with the baby. Lo que estaba pasando en cierto momento, pero ya en el pasado. Así es, muchísimas gracias. Efectivamente, muchos estamos confundiendo el pasado simple con el pasado continuo. Acciones que hicieron en el pasado es el pasado simple y acciones que estabas haciendo el pasado continuo. Entonces, muy bien, aprecio a ambos que nos ayudaron a dar respuesta a estas preguntas. ¿Algún comentario, maestra Yenisei, en sala YouTube? Estaban comentando, estaban contestando, preguntando lo que teníamos que hacer en el trabajo, hablar de lo que pasamos durante el día en el trabajo o en la casa, o lo que hicimos en el día, para algún pendiente de las tareas, para platicar lo que pasó el día anterior. Y también les he compartido ya el formulario para conocer las dudas que tuvieron en esta sesión para que las puedan abordar sus asesores en los espacios. Gracias, Mi. Gracias, al contrario, asesora Yenisei, efectivamente, por favor, ayúdenos a dar respuesta a este formulario que mañana se compartirá con sus asesores y asesores virtuales. Ellos van a ver todas sus dudas para que puedan abordarlo en los espacios abiertos. Y bien, me gustaría llegar a la conclusión. Ya estamos cerrando esta videosesión de módulo y recuerden que los invitamos a asistir a estos espacios abiertos con sus asesores virtuales, quienes son los responsables de sus grupos a cargo. Acuérdense que se realizan 2 sesiones semanales, los días miércoles y los días viernes, después de las 16 horas, donde sus asesores y asesoras van a atender las dudas y tenemos un extra que les están dando pues puntaje extra siempre y cuando tengan una participación activa. Entonces es muy importante que antes de iniciar la sesión le pregunten a sus asesores virtuales a qué se refiere esta participación activa para que ustedes pues tengan conocimiento. Recuerden que si nada más asisten a la sesión, pues no es una participación activa. Si ustedes están resolviendo ejercicios, preguntando dudas, participando con sus asesores, esa es una participación activa. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto para posteriores, para que les puedan apoyar con estos puntos extra. Maestra Yenisei, ¿qué vamos a ver la siguiente sesión? Ok, la siguiente sección vamos a ver past events, regular and irregular verbs, and the auxiliary did. Perfecto, los invitamos a cuando asistan a las videosesiones de módulo o también a los espacios abiertos con sus asesoras y asesores virtuales, pues visualizar previamente esta semana para que vayan con sus dudas en específico y les puedan apoyar. En este momento dejo de compartir pantalla para que se puedan visualizar todos aquellos estudiantes que nos estuvieron compartiendo sus dudas y participaciones. Mónica, Miguel, Giovanni, pueden prender su cámara para que se visualicen, ya que únicamente se visualizan los que tengan la cámara prendida. Y sobre todo, apreciamos la participación de nuestra asesora Marta y también del asesor Francisco Javier, que se tuvo que retirar por una cuestión de una asistencia a su doctorado, y eso nos
encanta saberlo ya que nuestros asesores se siguen preparando. Ricardo, muchas gracias por tu participaciones. Nos da gusto que hayas estado con nosotros y que te lleves aprendizajes significativos. Mónica, también un placer haberte tenido en esta videosesión. La verdad es que estamos muy contentos con ustedes. También Sara Janaí, Brenda, Fernanda, Yari, Antonio, Sharon, Elena, Giovanni, Miguel, Edna y todos los que están detrás de cámaras y pues por supuesto a todos los estudiantes que estuvieron en sala YouTube. Maestra Ginese, ¿y algún comentario? Maestra Marta, ¿algún comentario? Nada más recordarles que cada martes tenemos aquí una cita, nos vemos a las 4, ya saben, pueden entrar a la publicación que está arriba, está marcada en su campus y pueden asistir. Aquí los tendremos con gusto cada martes. Asesora Marta. De mi parte, simplemente agradecerles que estén aquí y pues que sigan adelante. Thank you so much. Sí, claro. ¿Algún estudiante? ¿Todo bien? Perfecto, muchas gracias. Pues siendo las 17:26, damos por terminada la primera videosesión de módulo. Les deseamos una excelentes entregas en sus actividades y anímense a grabar los audios. De verdad que les va a ser de utilidad. Que tengan excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima. See you for the next class. Bye, bye.